ciudadanos, algunos habían venido de Extremadura, otros venían de Castilla, otros venían de Andalucía, personas importantes que habían realizado ya trabajo de comercio y se habían establecido en esta villa. No, en ese entonces no era una villa, era un tambo, se le conocía como un tambo de recepción de viajantes. Ellos les piden al virrey del Perú, en ese entonces Luis de Velasco y Castilla, como le comentaba hace un momento, poder tener el título de villa. Luis de Velasco y Castilla había nacido en la Villa Carrión de los Condes en Castilla y a la vez era caballero de la Orden de Santiago, uno de los mismos títulos que tenía también Francisco Pizarro. Es por eso que él utiliza el nombre de la ciudad donde él había nacido, en Castilla, para ponerle a esta ciudad también la Villa Carrión, ya no de Castilla, sino utiliza el apellido de él, la Villa Carrión de Velasco. Y es por eso que hasta el día de hoy, ¿no? Legalmente todavía mantiene el nombre de Villa Carrión de Velasco de Huaura. Posteriormente a ello, se llega a crecer toda esta villa en expansión. Se llegan a acentuar, por ejemplo, en las haciendas que tenemos, la hacienda Rontoy. Hay un documento de 1611 donde hace referencia a la hacienda grande de Rontoy, donde una mulata es bautizada. La hacienda de Rontoy, en una investigación, en unos archivos que hemos podido encontrar, hace referencia que pertenecía al marqués de Casa Calderón, que había venido desde Sevilla. La hacienda Ingenio, donde van a ir creo que en unos minutos, pertenecía también en su momento a la Compañía de Jesús. Y posteriormente, después de la expulsión de los jesuitas del territorio hispano, va a pasar a manos de la familia del oidor de la Real Audiencia, Manuel de Salazar y Muñatones. ¿Por qué es importante el lugar donde estamos el día de hoy y qué representación tenía a la llegada de San Martín? Este era el correo mayor de las Indias, una especie de aduanas de la época, y pertenecía al duque de San Carlos, que era Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, Alarcón Cortés y Monroy, nacido en la Capitanía General de Chile, Reino del Perú. En ese entonces, hasta las reformas borbónicas, prácticamente toda Sudamérica era el Perú. Así es, ¿no? Este señor no solamente era lo que es el duque de San Carlos, sino también era el correo mayor de las Indias, título heredado desde Fernando el Católico hasta su generación, y luego recibe el título de Grande de España, que hasta el día de hoy todavía sus descendientes lo mantienen en la península. Este lugar era clave, ha sido clave para poder, cuando hablamos de la villa de Huaura, hablamos de haciendas que pertenecían a duques, marqueses, estaba lo que es el conde de Monteblanco también en lo que es la hacienda de Vilcahuaura, el duque de San Carlos aquí, ¿no? Y el marqués de Casa Calderón. No era un lugar cualquiera, el Perú era el reino del Perú, y por ese motivo la política que tenía España en ese momento era generar nuevas Españas. Por eso es que el término de colonia hasta antes de las reformas borbónicas es algo un poco desacertado. Lo que se creaban eran nuevas Españas, reproducir nuevos territorios. Es por eso que personajes importantes venían a vivir aquí, se acercaban y vivían estilos nobiliarios. ¿Por qué es importante lo que es también Huaura? Porque San Martín necesita flanquear la ciudad de los Reyes. Por el mar no podían ingresar porque está lo que es el Real Felipe, pero lo que pueden hacer es un bloqueo marítimo. Los libertadores, tanto en este caso, primero ingresan a liberar Chile, ¿no? Y es Bernardo O'Higgins quien financia, los chilenos financian la separación de la América Española del territorio peruano. En este caso al Perú se le conocía como el último bastión. Pero no podían entrar a la ciudad de los Reyes. ¿Qué es lo que hacen si es que, digamos, militarmente no pueden enfrentarse? Hacen un bloqueo, primero marítimo, con Cochrane, el inglés Cochrane, Thomas Cochrane, en el puerto del Callao, y por tierra San Martín hace un bloqueo. Desabastecen lo que es la ciudad de los Reyes. Vamos a pasar primero a ver. Ya.
No, claro, eso te lo digo. Esto era antes de... Así era, así. Así, sí, acá era así. Sí, ahí está el pino, mira. Ahí está la madera, el pino. Ese mueble también. Sí, van a poder ver mobiliarios que son de la época, ¿no? Donde que utilizaba San Martín. Aquí tenemos lo que es una réplica de la primera bandera. Esta bandera es la traída por San Martín, creada. A diferencia de lo que se cree, aquí vamos a romper un pequeño mito. No es construida o es diseñada tras un sueño. No existe lo que es esto es un cuento creado por Abraham Valderromar en 1910, pero San Martín había llegado casi 100 años antes. ¿Qué es lo que sucedía? Es que San Martín necesitaba, como sucede también en Argentina, diferenciar las banderas de la nueva naciente República del Perú, diferenciarlos de España. Entonces necesitan diferenciarlas de las banderas. Esta bandera tiene como emblema o como diseño la Cruz de Borgoña, que era la bandera del Imperio Español. La Cruz de Borgoña, si lo han visto, que es la Cruz de San Andrés, es una bandera blanca con unas aspas en forma de X en color rojo. Lo hace con un diseño un poco similar, por eso se dan cuenta de lo que son los cruces en diagonales, ¿no? El sol naciente por el Imperio del Sol. Algún detalle a mencionar aquí es que cuando San Martín llega aquí al Perú, a diferencia de Bolívar, San Martín se da cuenta de una peculiaridad, y es algo que de pronto no todos conocemos. San Martín nunca busca instaurar lo que es una república del Perú. San Martín se da cuenta que el Perú como tal tiene una tradición monárquica, no solamente de la época del virreinato, teníamos reyes y virreyes, sino que también desde la época del Inca también existía lo que es también una monarquía, pero también no solamente desde la época de los incas, sino también de la época de los furacas, hasta 5000 años en la época de Caral, que era una persona que regía por sobre todos. Entonces, si tú tienes una memoria antropológica y ancestral de una persona como emblema y como figura sobre todo, cambiarle rápidamente el chip y de meterle lo que es una república y una democracia es generar un caos. 2 o 3 años antes lo había visto San Martín en Buenos Aires. Esta no es una réplica, esta es original. Justo lo compartí con un amigo historiador en Argentina, porque esto es un estandarte del ejército también emancipador en el Río de la Plata, ¿no? En el virreinato del Río de la Plata, que si se dan cuenta está un poquito ya despintado por los años, pero tiene lo que es el color celeste y el diseño del sol hecho también por lo que es por un artesano de Cusco, de la Escuela de Arte de Cusco, porque el sol que aparece en la bandera argentina también es el sol cusqueño. Y el celeste hace referencia a la santa patrona del ejército de tierra de España, que es la Inmaculada Concepción. Recuerden que San Martín había servido en el ejército español y había luchado en las guerras napoleónicas en la península ibérica. Entonces existe lo que es también esa representación, porque en la época existía mucho lo que es el catolicismo todavía, pero mantenía lo que es la creencia en sus patrones. Por eso que meten el celeste, y por eso es que la bandera actualmente de Argentina hace referencia a la Inmaculada Concepción, que viene desde el siglo XVII de la batalla de Lempo en los Países Bajos españoles en Europa. Acá también van a poder ver imágenes sobre algunos precursores de la independencia. El principal a los que pueden encontrar, por ejemplo, es Ramón Castilla, que tiene una participación en la batalla de Ayacucho para 1824, la última de las batallas. Pero Ramón Castilla tenía un hermano también que formaba parte del ejército realista. En la batalla de Ayacucho van a ver una situación que también se dio en gran parte de estas guerras de la independencia. Habían familias, habían hermanos, padres e hijos enfrentados. ¿Por qué se le conoció al Perú como el último bastión? Porque el Perú era más realista que el mismo rey. No querían ser separados de la mujer. Vamos a subir al balcón. Donde San Martín dio un libro. Sí, Ahí para que sientan.
más. De ahí nos pasas el video. Buenas jóvenes, jóvenes. Allí del Perú, allí del Perú. Ah, claro, Soy esperando. sí, vamos por partes. Para que tú lo Sí, muy leal y noble. Ciudad de los Caballeros, León de Huánuco. ¿Sí sabe a qué se refiere? Sí. Caballeros del León de Huánuco. La muy noble ciudad de los caballeros de León de Huánuco. Hernández de Girón, ¿cierto? Sí. Tengan que tener un poco de cuidado con esa mesa que es para vigilar. Aprovechen, aprovechen.